Bart, bienvenido, Ciudad León, Guanajuato. Un honor tenerte aquí disputando el torneo KOF 98. Muchas gracias. ¿Qué tal te sientes? ¿Cómo vas? Tus impresiones de estar aquí. Pasé al top 8, ahorita acabo de jugar y estoy en la final de Winners. La verdad me gusta mucho estar aquí porque ya hacía tiempo que no iba a tantos, o sea, sí llegaba a ir a torneos hace un tiempo, pero salir torneos nacionales ya tenía un buen tiempo que no lo hacía, ¿no? Entonces fui al Thunder y ahorita venir aquí. No es con la KOF más reciente, pero la 98 a mí siempre me ha gustado, o sea, para mí es un buen juego. Okay. ¿Y cómo es que se forja el nombre del bar? Cuéntanos esa parte de... Okay. ¿Cómo llegó? Bueno, lo que pasa es que, pues así como creo que todos que empezamos a jugar así desde chavos, yo en la preparatoria me iba a los videojuegos que estaban enfrente de la escuela, entonces allá pues varios me conocían y me empezaron a decir Bart, porque en ese tiempo había una playera muy conocida donde salía el Bart, decía hola, y se estaba bajando los pantalones, no sé si lo llegaron a ver. Entonces yo también me peinaba con los cabellos parados, entonces como que de ahí me empezaron a decir Bart, y cada que se hacía algún torneo y llegaba yo ahí, siempre había alguien que me conocía y así me fueron diciendo Bart, así hasta el día de hoy. Qué bueno que la banda fue la que te puso el nombre, ¿no? Sí. Porque es como lo que marca pues tu historia y al día de hoy así como se te reconoce. Hablando de tu historia, ¿cuáles fueron tus inicios? ¿Cómo es que empezaste a jugar y ahora ya verlo de nivel competitivo, un nivel más profesional? Bueno, mira, igual así como cualquiera, ¿no? Que te mandan a las tortillas, te sobra el cambio y te ibas a la maquinita y le echabas, ¿no? Así empecé. Bien, qué bien. Pero yo tenía amigos que jugaban mucho ahí donde yo vivo, en esa. Y ellos pues me empezaron así como que a dar así cierta referencia del juego y también sobre todo como que un nivel competitivo, ¿no? De quererle ganar siempre al mejor. Entonces así empecé a jugar. Después cuando entré a la preparatoria jugaban más personas ahí en mi escuela. Y así fue como empecé a ir a torneos allá en el DF. Después ya empezamos a ir a torneos en otros estados, o sea, la gente del DF. Y así fue como se empezó a dar, ¿no? Y ahorita con las redes, pues ya nos conocemos. De hecho, ya a través del tiempo, pues ya hasta tienes amigos, ¿no? En un lugar donde vas. Qué bueno que en algún momento diste ese brinco, ¿no? Y te Sí. atreviste sobre todo a medir tu nivel. Ajá. Y en ese aspecto que hablabas de lo que jugabas en las tortillas, lo que es KOF, ¿cuáles son tus mejores KOF? A lo mejor vámonos tus top 5 de mejores KOFs. Mira, las voy a decir en orden desde mi punto de vista como Claro. son las mejores, ¿no? Para mi gusto la mejor es la 98, porque se me hace un KOF más puro, más se respeta más el frame data, o sea, tiras un golpe y se respeta más. Fíjate que porque la jugué mucho y porque... Bueno, voy a decir el orden de las que yo considero mejores Claro. y que me gustan mucho, ¿no? O sea, la 98, después para mí seguiría la 96, la 97, Importante. la 2002 y yo creo que la Neo Wave. Las UM no las jugué, pero se me hacen muy buenas, ¿no? Vale. La 2002 a mí me gusta mucho por lo que representa y lo que me hizo conocer y salir, por eso me gusta mucho, pero en realidad no se me hace un KOF tan bueno como la 98, desde mi punto de vista, o la 96, 97. Sí, como que cada KOF te gusta por algo Sí, distinto, ¿no? ajá. No necesariamente tienen que caer en el punto de la perfección, Exacto. sino lo que significan para ti. Sí. Y de hecho me extraña que dijeras la New Wave, esa no la veía venir. Se me hace muy buena, pero nunca la jugaron. Se jugó ahí en el DF y la verdad se me hacía muy buena. Digo, por valor sentimental, pues me quedo con la 2002, ¿no? Porque creo que ahí conocí a todos, ahí pues la mayoría me conoció, mejores amigos en la 2002. Por valor así como sentimental y lo que representa 2002, pero en cuanto a calidad del juego, así como las dije, para mí son las mejores. Sí, qué bueno que tienes como tus etapas de tu vida marcadas por Sí. algún KOF. Háblame también otros juegos de pelea que te gusten, que juegues aparte que no sea KOF. Bueno, mira, yo creo que, no sé, no, o sea, como jugador, así como gamer, me gustan todos los videojuegos. Por ejemplo, he llegado a jugar así como el Grand Theft Auto. Pues yo traigo una playera Sí. de Grand Theft Auto. He llegado a jugar poco algunos como el Assassin's Creed. O sea, también ese tipo de juegos me Ya, gusta, te me llaman la atención, ¿no? Pero de peleas yo creo que
particularmente la COP pues, es donde más jugué porque es el juego donde había más competencia, ¿no? Pero me gusta mucho la Street Fighter. Yo creo que esa fue mi primer videojuego que jugué en la escuela, el Street Fighter, el 2. Cuando salían 6 personajes, ¿cuál es? Sí, la 2. La 2, ¿no? La 2, sí, ajá. Eran 8. Ajá, esa es la que me gusta mucho, la Street. Me gusta mucho la COP. Yo creo que principalmente de peleas esas dos, la Street y la COP. Qué bien que tengas tu parte en la old school, ¿no? También tus primeros inicios. Sí. Háblame ahorita ya a este punto, ya que tienes una evolución y madurez como jugador, ¿cómo ves tú la Fighting Game Community mexicana? Mira, yo considero, yo es lo que siempre les he dicho, ¿no? Yo considero que hay mucha pasión, pero está muy dividido todo, ¿no? Porque a veces alguien que es muy bueno es muy egocéntrico y se cierra y no respeta a los que van en progreso, ¿no? O sea, no los impulsa, no les ayuda, o incluso como que se aparta, ¿no? Porque se considera muy bueno. También sucede que está muy dividido porque muchos, por ejemplo, en el DF a lo mejor no se quieren con gente de otros lugares, ¿no? Ahorita creo que ya ha ido empezando a cambiar esto y a estas alturas yo considero que si el COP se uniera como la comunidad, como tú dices, se harían mejores cosas y se podría competir con gente como, por ejemplo, en la Street Fighter, gente de Estados Unidos o ahorita en el COP, ¿no? O sea, gente como los chinos. Y yo creo que también se podría ver como más profesional esto y ver que también, aparte de ser un buen hobby, pues te puede traer ganancias a lo mejor como jugador, ¿no? Entonces yo creo que hace falta eso, unirse y básicamente es eso, ¿no? La veo un poco dividido, ya ha ido mejorando, pero en realidad yo creo que falta todavía. ¿Esas divisiones crees que también aplique cerrando en lo que es la COP, la comunidad copera? Sí, yo creo que esas divisiones aplican. Mira, normalmente cuando nosotros jugamos, o sea, digo nosotros, el DF, pues éramos muy chavos, ¿no? Entonces teníamos mucha rivalidad con los poblanos, ¿no? O sea, Osman, Nicula, Armando, bueno, Bala, Perdomo en su momento, que fue de los primeros. Jugadores como ellos, ¿no? Había mucha rivalidad, yo creo por la cercanía y porque nos tocó en muchos torneos, ¿no? En los torneos nos fue al principio bien, después hubo una racha donde ellos nos estuvieron ganando y en ese tiempo estaba muy dividido. Creo que ahorita ya se ha madurado. De hecho, yo me llevo muy bien con la gente de Puebla, ¿no? O sea, bien. Por ejemplo, los del taller son grandes amigos, ¿no? Y me llevo bien con ellos. Creo que, o sea, una cosa es el juego y otra cosa es lo personal, ¿no? Entonces, ahorita yo veo que ya se ha ido como que disipando en cierta forma, pero todavía falta más unión, más apoyo, más impulso entre los jugadores, ¿no? Creo que eso es crucial, como ya despertar, ¿no? Ya también cambiar de mentalidad, sí. Porque debemos hacerle honor a lo que dicen, el COP nos une. Sí, claro. Entonces que no quede solo en palabras, ¿no? Que sí sean hechos. Y eso, yo creo que tú cómo ves que eso es importante, tanto los jugadores profesionales como los que están empezando, ¿no? Claro. Tienen su propio rol. Sí, exactamente. Mira, por ejemplo, allá en el DF, o sea, como referencia, ¿no? No puedo hablar de otros estados, pero allá en el DF, ¿no? Por ejemplo, ahorita, un jugador que se ha destacado, aunque a muchos no les guste el estilo o sí les guste, es, por ejemplo, Carter, que no es tan conocido por acá. El Pancho también es ya subido de nivel. De hecho, son jugadores que han ido subiendo. Y yo creo que como que es bueno también reconocer que no solamente se puede hablar de ciertos jugadores a nivel nacional, sino que hay gente muy buena en otros estados y gente que si se lo propone puede llegar a ser jugador top, ¿no? O sea, finalmente eso, yo creo que hay mucha gente que puede jugar bien y sí hace falta así como que, pues no como cobijarlos, ¿no? Porque finalmente es un hobby, cada quien va y si quiere jugar y quiere aprender lo va a hacer, pero sí como que pues no está por demás si eres un jugador que a lo mejor tiene renombre, pues que juegues con gente que a lo mejor no tiene tanto renombre, ¿no? Una personal a lo mejor amistosa o de 20 pesos, no sé, algo así como que ayude a que el otro pueda ir evolucionando, ¿no? Es y ayudar. Una mezcla entre ayudar y exigirte. Ajá, sí. Y en pro pues, de la comunidad, sí, y del COP, sí, que sí, es en México. La comunidad en Sudamérica, ¿crees que ellos están más unidos que nosotros? Mira, yo creo que ellos están más unidos, principalmente Perú, que fue donde conocí. Yo creo que ellos están más unidos porque, el país es más chico, porque todos los jugadores se concentran en Lima. Bueno, me decían que habían unos a lo mejor en otros departamentos que son de equivalente a estados, pero en realidad no les quedaba tan lejos como por ejemplo venir, no sé, a lo mejor del DF a Monterrey o del DF a Chihuahua, que es una distancia muy grande. Entonces yo creo que eso, la cercanía,
que tienen entre los lugares donde viven, les da esa unión de alguna manera. Y yo creo que en general ellos tienen como que cuando yo los conocí tenían una pasión mayor a la que había aquí, ¿no? O sea que ellos siempre se juntaban, siempre competían, ahí no pasaba de que, es un jugador muy fuerte, no le quiero jugar porque me va a ganar, o un jugador que es muy fuerte, no le juega a alguien que no es tan fuerte, ¿no? O sea, ¿para qué te juego, no? O sea, yo creo que ellos siempre tuvieron esa, de alguna manera, como pasión un poco mayor y los hacía como más unidos. Yo creo que sí, en ese aspecto sí ellos son más unidos. Creo que es como bueno que proyectes toda la carrera que tienes, tanto desde tus inicios en la cuadra, las amistades, hasta tus matches fuera del país. Sí. ¿Cuáles podrías tú creer, o al menos nombrar uno que es como tus matches más épicos? Esos donde la adrenalina se te salió por los poros, tus matches más épicos. Pues mira, yo la verdad siempre, o sea, a mí lo personal el aprendizaje o así como que el match así que disfruté mucho, que hasta cuando terminé me dio sueño y casi como dolor de cabeza, fue contra Joker. Porque mira, yo siempre he dicho que, por ejemplo, cuando juegas con gente de aquí, ¿no? Cualquiera, o sea, no importa quién sea, aunque viva en Ciudad Juárez, tarde o temprano puedes volver a jugar con ellos, ¿no? Pero yo sabía que con los peruanos, con los brasileños, nunca más iba a volver a jugar, o que era muy difícil volver a jugar. Entonces yo disfruté mucho porque era un estilo nuevo, porque juegan demasiado bien y porque de alguna manera sí había un pique así como que del país, ¿no? Así como que de quererle ganar. Entonces yo la verdad, o sea, todos los disfruté, pero principalmente yo creo con Toshi y con Joker fueron los más. Son de los más que tienes en tu... Sí, que no se me van a olvidar y que luego cuando, por ejemplo, me dicen, oye, ¿te acuerdas de X jugada? No me acuerdo a veces, obviamente, de todo el match, pero sí me acuerdo de muchas jugadas donde perdía o donde llegaba a ganar. Entonces sí tengo como que esa parte, ¿no? De decir, sí, a lo mejor me ganó la última porque el Kim me hizo un combo, no sé, algo así, ¿no? Entonces sí lo tengo muy presente y recuerdo, o sea, muy bien como si hubiera sido hace poco tiempo. Qué bueno y que... Pues yo soy muy partidario, muy pro de que los juegos de pelea son algo más, ¿no? Sí. Y estas cosas que te dejan historias para toda la vida, pues es fascinante. Ahorita que mencionabas de las derrotas, ¿qué significa para ti la derrota? ¿Cómo lidias con la derrota? Yo creo que iniciaste en algún momento perdiendo mucho. ¿Cuál es como tu visión de la derrota? Pues mira, yo creo que en la vida en general tienes que aprender a perder, ¿no? O sea, no te gusta perder, pero si aprendes a perder, asimilas mejor las cosas y tienes un aprendizaje, como que puedes pulir muchas cosas, ¿no? Digo, finalmente el COF a mí me gusta mucho, es un hobby, o sea, yo tengo básicamente, yo creo actualmente 3 hobbies, ¿no? Que es a lo mejor no sé, el fútbol tal vez, bueno, el ajedrez y los videojuegos, ¿no? Entonces yo creo que el más representativo, porque sí lo juego muy competitivo, es decir, compito mucho, son los videojuegos, ¿no? Entonces cuando pierdes, a veces sí, obviamente te sientes mal, pero lo tienes que asimilar, ¿no? Por ejemplo, mira, hace tiempo yo me aventé en match con Kula, ¿no? Para mí Kula es un muy buen jugador, ¿no? Entonces yo lo he reconocido, digo, él es un grande jugador, juega bien, digo, me ha ganado y cuando me gana, pues ya ni modo, ¿no? Te gana y ya, ¿no? Digo, o sea, ojalá y se pueda volver a jugar y todo eso, pero no pasa nada, ¿no? O sea, finalmente te das cuenta que es parte, ¿no? Es parte, ¿no? O sea, en algún momento a lo mejor tú puedes ganar, después te vuelven a ganar y es parte, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Qué bueno que tienes esa respuesta porque creo que estas son de las caídas que te han hecho también a ti seguir evolucionando. Sí. Ahorita que mencionabas la batalla con Kula, yo creo que también sabemos que está muy reciente tu momento en Thunderstruck. ¿Qué significó para ti particularmente esa experiencia de haber ganado la Copa 98 en Thunder? Bueno, mira, yo desde siempre, yo soy muy nacionalista y he creído que México, o sea, es el mejor país, ¿no? Obviamente soy mexicano, ¿no? Entonces yo siempre apoyo todo lo que sea de México, ¿no? O sea, yo no juego 14, pero si alguien va de México representando la COP 14, a mí me gustaría que ganara, ¿no? Si México juega contra otro equipo de fútbol, me gustaría que gane México. Si jugamos Street, me gustaría que un mexicano ganara, ¿no? Entonces yo desde siempre quise jugar con gente de otro país, por eso me animé a ir a Perú, pero siempre me llamó la atención jugar con los asiáticos, porque como que no ha sido de hoy, ¿no? Sino desde siempre que tú crees, bueno, en este caso yo creía que los asiáticos eran los mejores porque ahí se hacían los juegos, ¿no? Entonces yo creo que siempre fue una experiencia que tuve así de chavo, ¿no? De chavo tenerlo. Digo, no me siento viejo, pero, o sea, me refiero a cuando tenía, como que yo quería ir un día a competir. Cuando yo me enteré que iban a dar un viaje a jugar contra los asiáticos en una COP que yo en su momento la jugué,
me emocionó mucho y principalmente mi objetivo fue ese, ¿no? Me adapté a las nuevas reglas, a jugar con stick. No sé, en mes y medio me puse a jugar con stick, me actualicé, descargué el juego al Play y le eché todas las ganas, ¿no? La verdad, yo tenía mucho entusiasmo de ganar y me puse a jugar, ¿no? O sea, durante ese mes y medio jugaba 2-3 veces por semana, entonces afortunadamente me fue bien y tengo muchas ganas de jugar con los asiáticos. Fíjate que mencionaste algo muy importante, me adapté. Ajá. ¿Tú consideras que realmente mucho talento de la comunidad cofera está en su zona de confort por no querer adaptarse? Sí, yo creo que sí, mira, la mayoría, yo creo que la mayoría siempre pone excusas, ¿no? O sea, la excusa siempre está ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué perdí? Pues porque yo no juego, porque no juego ese juego, perdí porque... Por el stick. Exactamente, por el stick, perdí por muchas cosas y nunca, eso es demeritar a tu rival, ¿no? Entonces, cuando la verdad, yo creo que la gente que está en su zona de confort, como dices, es gente que no quiere avanzar porque le da miedo perder, ¿no? O sea, dices, yo soy bueno a lo mejor en 2002 y no me quiero meter a Street porque voy a perder en Street. A lo mejor no se me va a dar, ¿no? O no quiero meterme a jugar con el stick porque si llego a perder con el stick, ya no voy a lo mejor a tener el pero de las palancas, ¿no? Entonces yo creo que sí hay mucha gente desperdiciada que podría jugar bien, pero sobre todo como que gente que es muy cerrada y no se actualiza, ¿no? A lo que ya es ahorita, ¿no? Sí, actualizarse, adaptarse y sobre todo seguir disfrutando lo que nos gusta. Sí. Juegos de pelea de Kino Fighter. Ya que mencionabas, y lo cual te felicito nuevamente, que Gracias. te vas a Hong Kong. Sí. ¿Cuál es tu mentalidad para el papel tan importante que vas a desempeñar allá? ¿Cómo estás entrenando? Cuéntanos. Pues mira, básicamente yo creo que para mí fue también un cambio así como cualquier cover. Yo hablaba con algunos al principio, preguntaba cuánto les tardó adaptarse un stick. Algunos me decían 6 meses, otros me decían, no sé, 4 meses, otros me decían 8 meses, no sé. Yo traté de adaptarme lo más rápido posible por el Thunder. Creo que todavía no estoy al 100% en un stick, o sea, básicamente eso es lo primero que quiero hacer, ¿no? Adaptarme a un stick como me adaptaba a las Arcadias, ¿no? Entonces yo creo que ya me falta muy poco, ya estoy prácticamente bien jugando con stick, ¿no? Eso es así como punto número 1, ¿no? Entonces yo voy a empezar a jugar con jugadores que son muy buenos en COP 98. Andrés, un amigo que muchos conocen, él es buenísimo en COP 98. Voy a empezar a jugar con algunas otras personas que me han ofrecido como que la ayuda, porque también son gente así como muy que les agrada y les apasiona el juego en la 98, como la gente de Torreón, a lo mejor iré a Chihuahua, empezaría a ir a algunos lugares, porque mira, yo siempre vuelvo a lo mismo, o sea, yo sí respeto mucho a la gente, no sobrevaloro a nadie ni tampoco subestimo a nadie, considero que todas las personas somos iguales y tenemos la misma capacidad de sobresalir en cualquier cosa. Yo sé que porque sean chinos o porque sean de cualquier nacionalidad no son más que nosotros, ¿no? O sea, simple y sencillamente, ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Que ellos la siguieron jugando y ellos están allá en un lugar donde se impulsa ese juego, ¿no? Pero aquí en el COP hay mucha gente que ha sido muy buena y yo he aprendido de todos, ¿no? De todos los jugadores, desde el que juega con un nivel bajo hasta el que juega con un nivel muy alto. Todos me han ayudado a tener el juego que actualmente tengo, ¿no? No comparto con muchos el estilo de juego, pero con muchos sí. Entonces yo considero que ir allá me va a ayudar mucho. La mentalidad que yo tengo es ir a competir. Nunca me ha gustado hablar de más, no puedo afirmar algo que todavía no sé porque no he estado con ellos y en videos se pueden ver muy difíciles o muy fáciles según la percepción, pero lo que sí yo les he adelantado a algunos amigos así muy cercanos que no quiero ir solamente a pasear, no quiero ir a competir y en algún momento pues me daría mucho gusto irles a ganar allá, ¿no? O sea, no quiere decir que yo estoy afirmando que les voy a ir a ganar, ¿no? O sea, ni tampoco me está dando miedo el reto, o sea, simple y sencillamente soy muy objetivo y realista y la verdad yo considero que va a ser muy difícil porque ellos son jugadores muy buenos en este COP. Fíjate que en verdad me da mucho gusto el cómo piensas y sobre todo con la responsabilidad con la que asumes este compromiso. Ajá. Creo que a mí me gustaría, y creo que ya sabemos que tienes bastante porra, vamos a estar ahí, aunque sea acá aventándote como Heiki Dama, sí. Pero sí uniéndonos contigo al sueño y volando alto, ¿a quién te gustaría enfrentar?
gustaría, y creo que ya sabemos tienes bastante porra, vamos a estar ahí, aunque sea acá aventándote como Genki Dama, pero sí, uniéndonos contigo al sueño y volando alto, ¿a quién te gustaría enfrentar a nivel personal? Competir y decir, lo que pase, pues va a suceder, pero quiero medirme. Híjole, fíjate, mira, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo nunca he visto un jugador imposible, ni tampoco considero que sea invencible, ¿no? O sea, ni un jugador imposible, ni que ese jugador, hablando particularmente, por ejemplo, de Shohei, que es muy conocido, que sea invencible, ¿no? Yo creo que todos podemos perder contra quien sea, si alguien se empieza a aplicar, pero principalmente yo creo que me gustaría jugar con Shohei, porque, mira, me gusta mucho el estilo que él tiene, ¿no? O sea, creo que agarramos prácticamente a los mismos personajes. Yo no juego 14, pero cuando llego a jugar 14 juego con Heider, Nag y Yori, perdón. Yo he visto a Shohei que juega con esos, no sé, en la 98 bueno, yo no juego con Chizuru, pero tenemos 2/3 de equipo similar. Entonces yo creo que me gustaría jugar mucho con él por lo que él representa, ¿no? Yo creo que es la escuela china, es como que yo creo que me gustaría así jugar con él y jugarle de tú a tú. Él me gustaría mucho jugar con él, o sea, particularmente sí me gustaría jugar con Shohei. Qué bien que la verdad, como dices, ningún rival es imposible. Sí. Estás realmente muy cimentado, pues, tus raíces, ¿no? Y consciente de lo que te tienes que preparar. Sí. Y repito, vamos a estar ahí y enhorabuena, creo que te mereces todo esto. Gracias. Que te está ocurriendo, y no solamente sientes que ya lo tienes todo hecho, sabes que aún todavía hay que entregar mucho más. Ahorita que hablabas de estilos, Bart, ¿cómo crees que la gente define o percibe tu estilo, o tú cómo definirías tu estilo? Pues mira, la gente yo creo que percibe mi estilo como un jugador. Muchos me han dicho que espero mucho, o sea que voy atrás. Algunos me dicen que soy muy paciente. Yo particularmente considero mi estilo equilibrado, yo personalmente, ¿no? O sea, considero como que yo soy muy visual y trato de jugar acorde al rival, no le juego igual a cualquiera. Digo, o sea, refiriéndome a que no repito mi juego con muchas personas, ¿no? Cuando mi juego no está funcionando, trato de cambiarlo. Digo, hay versus muy imposibles. Digo, por ejemplo, a mí un personaje que siempre me costó mucho fue la Ángel, ¿no? Choi. Digo, o sea, era un personaje que al final a lo mejor ya le pude entender más el estilo, pero sí fue un personaje que me costó bastante. Yo considero mi estilo equilibrado, o sea, yo ataco cuando ya tengo oportunidad de atacar, espero cuando todavía no encuentro la manera de atacar, y creo que también pues me fijo de las debilidades de cada jugador, ¿no? O sea, también me gusta como que analizar esa parte, ¿no? A lo mejor hay jugadores que son muy nerviosos y que cuando los metes a la esquina es su debilidad, trato de meterlos a la esquina, o algunos que brincan mucho, trato entonces de castigar los brincos, o sea, como que trato de adaptarme al rival y como que me siento equilibrado. Tampoco siento que espere mucho, tampoco siento que ataque mucho, pero en general yo lo definiría así, mi juego. Qué bueno que tienes como ese temple, ¿no? Para saber cuándo ser ofensivo, cuándo meter presión, y sobre todo también cuándo aprovechar los nervios del rival y por ahí causarles el mayor daño. ¿Puedes decirme rápidamente el porqué de tu tercia? Bueno, mira, básicamente hay un personaje que siempre he utilizado, que es Yori. Yori me gusta mucho porque yo creo que todos, cuando ves lo más representativo de KOF es Yori, ¿no? O sea, Yori, ¿no? Yo creo que a lo mejor hay gente que le gusta a Ten, hay gente que le gusta, no sé, cualquier otro muñeco, pero Yori es como que más, ¿no? O sea, yo creo que Yori por eso me gusta. Yo creo que las tercias que he ido agarrando, porque tampoco juego con los mismos personajes en todas las KOF, o sea, yo jugué desde la 94 hasta la 2002 y la Neo Wave, no jugué ya las más recientes como la 13, 14, pero en todas me gustó Yori. O sea, ese fue el personaje que más me ha gustado, ¿no? Pero también he jugado con Terry. Terry también me agrada mucho el diseño del personaje. Con Clark también. Con Daimon me gustan los personajes de agarre. Digo, Daimon lo agarro porque en el momento cuando yo jugaba KOF 98, ahí en mi barrio donde yo jugaba, muchos jugaban con Daimon. Chris Orochi me llama mucho la atención. Digo, tengo un amigo que juega con Chris Orochi y Chris Orochi se me hace un personaje muy fuerte. Y ahorita, por ejemplo, jugadores como Nag me gusta porque se me hace el estilo, o sea, como muy enigmática, ¿no? O sea, creo que me fijo mucho en lo que más o menos trata de proyectar cierto personaje y también que se adapte a mi estilo. Por eso escojo a cierta tercia, ¿no? Sí, porque es muy dinámica. Tienes el Daimon y luego contrastas con un Yori. Es muy dinámica tu tercia. Pero creo que sí involucra mucho tiempo invertido para llegar a optimizar a esos personajes.
Cuéntame un poquito también de otro aspecto de ti. ¿Tienes a lo mejor cuando tu familia se entera lo que has logrado, que te vas a ir a representar a nuestro país? ¿Tienes apoyo familiar? ¿Cómo ves? Pues sí, mira, de más chavo, pues no. De más chavo no porque la gente te tacha así, bueno, en nuestro país como de alguien que es vago, sin qué hacer, y como que es algo que no te va a traer nada, ¿no? Cuando supieron que me fui a Perú a jugar, como que lo empezaron a ver así como que los juegos sí son más internacionales, ¿no? Okay. Actualmente ya no es tanto el apoyo, digo, de mi familia, así como por ejemplo mis hermanos o mi mamá, porque finalmente ya soy un adulto, ¿no? Entonces yo me costeo los viajes, yo me pago, entonces no como que no tienen peros, ¿no? Finalmente yo creo que en ese aspecto soy responsable, pues o sea, en el trabajo soy responsable en ir a pagarme un viaje, ¿no? O sea, entonces yo creo que ahí como que a ellos les da gusto más que yo vaya a conocer, como familia obviamente cuando a alguien le va bien en algo, pues lo apoyas, ¿no? Pero así como que principalmente yo creo que ese es el apoyo, ¿no? Que les dé gusto que vas, ¿no? O sea, no es tanto como que me vean así como que es algo que me va a traer ganancias, ¿no? No lo ven tanto así, pero les agrada que yo conozca un lugar, ¿no? Claro, o sea, y sobre todo que tú estés feliz en esto, ¿no? Y que has crecido bastante. Sí. Como decías, en algún momento te vieron como alguien en lo que se entretenía y ahí. Qué bueno que tengas, porque es indispensable, sabemos lo que es la familia para cada uno de nosotros. Sí. Y yo creo que el hecho de saber que cuentas con ellos es fundamental. Otra pregunta que me llama la atención, ¿tienes alumnos? Pues así alumnos, mira, yo creo que todos aprendemos de todos, ¿no? Entonces yo creo que ahí en el DF, pues que ahí es donde yo juego, pues el estilo algunos lo tienen similar a mí, ¿no? Pero no quiere decir que yo me pare a enseñarles, ¿no? O sea, yo creo que nos copiamos porque yo también les copio ciertas jugadas, ¿no? Entonces así un alumno que yo tenga, no creo, ¿no? Yo creo que nos enriquecemos el juego, ¿no? Entre todos, ¿no? ¿Eres abierto a compartir? Sí, claro, sí, así que luego me dicen, por ejemplo, oye, ¿cómo marcas, no sé, el movimiento del especial de Yori? No, pues mira, yo primero marco la bola, corro, ya cuando pego ya regreso el poder y ya sale casi automático el especial, ¿no? Algo así. Entonces, hay ciertas jugadas que nos las compartimos, ¿no? Y también yo veo jugadas y si me gustan las adapto a mi repertorio de juego, por decirlo. Creo que eso es como una amalgama, ¿no? Te ayuda a crecer y también ayudas a crecer a los demás. Sí. Siempre pensando en el objetivo, ¿no? El nivel en México. Sí. Otra de las cosas que decías que te costeabas los viajes, todo eso, ¿cómo ves? Pues qué tan cercano, qué tan difícil o fácil es el tema del patrocinio a jugadores profesionales. Mira, yo creo que aquí en México es muy complicado. Porque yo he visto a varios jugadores, por ejemplo, Güero Zamilla, ahorita ya lo patrocinaron creo allá en Las Vegas, pero porque salió y jugó allá. Pero de aquí de México que alguien se haya acercado y que le diga, tú juegas 14 y compite y tienes las posibilidades de competir con algún asiático, nunca me enteré. Entonces yo creo que ahorita el patrocinio es muy difícil aquí en México. Yo creo que alguien si sale tiene que ser por sus propios medios y tal vez encontrar un patrocinador afuera, porque aquí en México yo no creo. Bueno, ojalá en algún momento también nuestro país despierte, ¿no? Es un tema más, yo creo, del sistema que de talento. Sí, exacto. Ya vamos rumbo a la recta final, Bart. ¿Puedes decirme qué es lo que más te ha dado GOF y a cambio de qué es lo que te ha quitado, qué es lo que tú has dejado? Bueno, mira, yo no lo veo como una pérdida de tiempo estar en el COF, ¿no? Porque finalmente es algo que me gusta. No es mi prioridad el COF, o sea, mi prioridad es mi familia, no sé, la gente que yo quiero. Yo tengo un hijo, mi hijo es prioridad, entonces yo creo que en general el COF me ha dado mucho, ¿no? Por ejemplo, mi mejor amigo lo conocí gracias al COF, ¿no? He conocido a mucha gente, tengo muchos amigos gracias al COF. Yo siempre he dicho que me quedo siempre con las personas, ¿no? O sea, antes que el jugador, para mí es más importante una persona, ¿no? O sea, porque el COF tarde o temprano puede pasar de moda, puede salir otro juego, pero a las personas siempre van a estar ahí, ¿no? Entonces, algunos de mis mejores amigos no son jugadores tops, algunos sí. Pero yo me quedo con la persona. Lo que mejor me ha dejado son las vivencias, ir a conocer un lugar, conocer por ejemplo aquí León, que ya he venido varias veces, conocer Monterrey, amigos de Monterrey, ¿no? O sea, tengo muchos amigos. Digo, no es que los quiera nombrar a todos porque serían muchos y a lo mejor dejaría algunos, ¿no? Sí, pero tengo a muchos amigos, digo, he ido a Ciudad Juárez, también he ido a Puebla, he ido a Veracruz, tengo amigos en Veracruz, entonces yo creo que eso es lo principalmente, ¿no? Amistades y vivencias
¿Y a cambio de qué? Pues yo creo que obviamente sí llegas a sacrificar algunas cosas, pero es como un hobby, ¿no? Por ejemplo, no sé, a lo mejor hacen un Halloween en el trabajo y a lo mejor yo no voy y voy al Halloween de los amigos, ¿no? Que al final de cuentas ni es Halloween, sino nada más es jugar, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí es donde sacrificas otro tipo de convivencia, pero como que te sientes en tu ambiente, ¿no? En tu mundo, ¿no? O sea, digo, tengo vida social, pero a lo mejor mi vida también en gran porcentaje social son los videojuegos. Pues creo que has combinado muy bien esto y no por nada pues sigues aquí, ¿no? Hablas de algo que en la vida es muy valioso, te dediques a lo que te dediques, son las vivencias, claro, la gente cercana, las amistades que cosechas, y la verdad me da mucho gusto que el COF te esté dejando más que eso. Hablando de eso, y yo creo que ya es la última pregunta, para ti, en tu vida, lo que ha marcado hasta el día de hoy, también viendo a futuro y de tu corazón, ¿qué significa COF para ti? Bueno, mira, el COF para mí es así como, sí es un hobby, pero más que un hobby para mí es así como que un estilo de vida que agarré hace tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que el 80% de mis amistades, de amigos, o sea, por ejemplo tú, por ejemplo, no sé, Abraham, los conocí hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, en alguna parte de mi vida la gente está ahí, ¿no? O sea, son vivencias, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, voy a Monterrey y veo a Tomás, ¿no? Por decir un ejemplo, y él lo conocí en Veracruz, ahorita está en Monterrey. Entonces, como que son vivencias y recordamos tiempo de hace 10, 15 años, ¿no? Entonces, el COF representa una gran parte de mi vida. Como dije, ¿no? Yo creo que un 80% de mi vida social está ligado al COF, que conozco a gente. Digo, tengo amigos que ya no juegan COF y siguen siendo amigos, tenemos otras actividades, trabajamos juntos y son amigos muy apreciados por mí, ¿no? Entonces, yo considero que el COF representa mucho, ¿no? O sea, es parte de mi vida. Como yo lo dije, el COF no es prioridad porque finalmente a veces ya ni juegas COF y ya estás platicando nada más, ¿no? Pero sí, eso representa para mí. Pues la verdad no esperaba honestamente menos de ti. Gracias. Pero fuera de lo que pudimos platicar, creo que dejas mucho de tu esencia como persona, mezclado mucho con tu espíritu competitivo en esta entrevista. Y me da también una satisfacción enorme que tanto como el COF haya llegado a tu vida, sí, para marcar una diferencia, un punto y aparte, y eso que hoy en día también es una motivación a seguir adelante. Creo que ya está por demás pedirte, pero un último mensaje para toda la nueva generación, la gente que te sigue, los mismos fanáticos de COF, ¿el último mensaje? Bueno, para la gente que me sigue, pues muchas gracias, ¿no? Porque yo los considero, los que me siguen, como buenos amigos, ¿no? Entonces, para ellos así como que muchas gracias. Digo, por ejemplo, venir aquí a León y que te den hospedaje, es algo muy bueno, ¿no? Por ejemplo, gracias a Leo que nos dio hospedaje. Son amigos que cuando llegan a ir allá al DF, si yo puedo echarles la mano en algo, lo haré con gusto. Y pues un agradecimiento a toda la gente que es como sabe ser amigo, ¿no? O sea, eso es como más el mensaje. Digo, los fanáticos, pues yo creo que o sea, el COF sí es algo que a lo mejor no a todos se les facilita, pero no es algo imposible, ¿no? Tú acabas de decir algo del espíritu competitivo. Creo que cuando tienes espíritu competitivo, hagas lo que hagas, siempre lo vas a querer hacer de excelencia. Entonces, yo creo que si la gente a lo mejor en algún momento se quitara más ser fanático y querer ser protagonista, podría ser muy bueno y de excelencia en todo, ¿no? Digo, los que son de plano muy fanáticos y dicen no tengo tiempo para ir a jugar, pues que disfruten, porque finalmente el juego es muy agradable, o sea, ver una reta, ¿no? O sea, actualmente yo, por ejemplo, soy fanático de ver el Street Fighter, ver a lo mejor cómo juegan en el Evo, pero en algún momento me gustaría estar allá, ¿no? O sea, me gustaría competir. Digo, el COF, los juegos de pelea, son muy nobles en el aspecto que no te requieren un cierto límite de edad, ¿no? O sea, tú puedes seguir jugando y si tienes 40, 50 años puedes entrar a competición, ¿no? Entonces es muy bueno competir. Yo el mensaje que les daría a los que compiten, que lo hagan bien, o sea, que compitan bien. A mí, por ejemplo, en lo particular no me gusta guardar los resultados, ¿no? Por ejemplo, si yo le gané a alguien, no darle revancha a mí no se me hace bueno porque no te hace crecer, ¿no? Y yo creo que los que también se sienten así como que no le van a ganar a alguien, tampoco lo tienen que hacer, porque todos pueden ser invencibles, todos pueden ser vencidos y todos pueden pues ser los mejores si se lo proponen, ¿no? Digo, a lo mejor a gente no le gustará tanto el COF y lo verá inútil, pero pues es respetable, ¿no? Digo, es una buena actividad. A mí me ha traído cosas también personales, como por ejemplo, me ayuda a tener competición, porque en el ajedrez también luego compito, o sea, como que te da esa parte de querer ganar, ¿no? Digo, también yo he considerado que los videojuegos te dan
reflejos, te dan visión, no sé, periférica mayor, o sea, tienen cosas muy buenas, ¿no? A destacar. Entonces ese sería el mensaje en general. Pues creo que es un mensaje muy completo, un mensaje que está basado en tus experiencias, un mensaje que también nace desde tu corazón, ¿no? La nueva generación yo creo que debe como a quedarse con lo mejor de ti, así como al igual yo me lo quedo en esta entrevista, porque quieras o no, son palabras que llegan y en algún momento ayudan a definir rumbos, ¿no? En la carrera de todo competidor. Y sobre todo pues con la conciencia de que tienes tú muy fiel a apoyar a los que vienen. Sí, claro. Bart, yo te agradezco nuevamente. No, al contrario, gracias. Sabes que vamos a estar apoyándote. Sí, me muchas da gracias. Mucho gusto lo que has logrado y que vayas a estar ahí representando a nuestro país, pero también tomando en cuenta que esto es algo que no se te regaló, tú te los ganaste, los que estuvimos ahí lo presenciamos, gracias. Los que no lo vieron en internet, y sabemos que de aquí seguirán muchas cosas. Espero volverte a tener aquí sentado en esta entrevista, charla de café, y mis mejores deseos y éxitos para tu carrera, ¿no? Sí, muchas gracias, y sí, o sea, bueno, aprovechando, voy a mandar un saludo a algunos amigos, a los peruanos que son buenos amigos, ya no tengo tanto contacto con ellos, a Diego de Argentina, que es un buen amigo, Buchecha, amigos de aquí en México como Andrés, no sé, Tommy, Yeta, amigos como Terry, no sé, o sea, son muchos amigos, ¿no? Amigos del Camarón, el Camaroncito, amigos aquí en León, Abraham, Omar, a muchos ya no he visto a Silao, ¿no? O sea, en Puebla, amigos como Freddy, o sea, muchos amigos, ¿no? Yo creo que si yo llegara a tener una buena actuación cuando vaya a jugar, es como yo le decía a Diego, ¿no? Es parte del COP latino. A mí no me gusta que nos menosprecien, ¿no? Entonces, ese sería así como que yo voy a tratar de dar lo mejor. Yo veo que Shohei es un grandísimo jugador, o sea, voy a aprender mucho de él. Cuando veo videos de él aprendo bastante. Pero también competirle, ¿no? Competir y saber que podemos jugar bien, ¿no? Pues sí, es como una filosofía que tienes, que te ha ayudado bastante y lo seguirá haciendo. Sí. Créeme que el compartir eso con todos tus seres cercanos, con la gente yo creo que inclusive aún no conoces, y qué mejor que seas tan profesional, pero no solamente en el juego, sino también como persona. Tienes, muchas gracias. Pues esa sencillez y humildad. Gracias. Y nuevamente el agradecido soy yo. No, al contrario, muchas gracias. Gracias, Bart. Sí, no, de qué, hermano. Gracias. Gracias.